Bienvenidos al primer Congreso Virtual Iberoamericano sobre la formación de profesores de matemática, ciencia y tecnología. Les habla la profesora Elena Vázquez Rivero, docente del Instituto Universitario Jesús Obrero, Extensión Barquisimeto, Venezuela. En esta oportunidad les voy a conversar sobre la multiplicación y su didáctica, un estudio en estudiantes con dificultades de aprendizaje en matemáticas, que es parte de un trabajo de mayor amplitud y es un tema que vengo desarrollando desde hace mucho tiempo en mi práctica profesional. Por lo que cuando leemos que la enseñanza de la matemática busca conectar las matemáticas con las ciencias y aspira a abordar el estudio de problemas y fenómenos adaptados a la realidad, observamos que existe un divorcio entre la matemática formal con la que se aplica en la vida diaria. Y en el caso de las operaciones aritméticas a nivel de primaria, muchos estudiantes saben resolver la operación de manera mecánica, pero no saben dónde aplicarla. En el currículo del Subsistema de Educación Primaria Bolivariana de Venezuela, aplicado en el 2007, en su área de aprendizaje matemática, ciencias naturales y sociedad, busca la interconexión de la matemática con la ciencia y presenta los algoritmos de las operaciones aritméticas y la resolución de problemas de números naturales entre los primeros contenidos de la asignatura. Según Halliday en 1979 y Warding 2006, coinciden en señalar que los niños de educación primaria necesitan comprender el lenguaje matemático presente en cada una de estas operaciones. En cuanto a las cuatro operaciones aritméticas, González Pienda y Álvarez, 1998, consideran dos cuestiones. Una referente a que las operaciones y otra muy distinta a la mecánica de las mismas, a cómo deben hacerse, ya que cada una de las operaciones aritméticas tienen su propia concepción matemática y se resuelven de manera diferente, por lo que los estudiantes suelen confundir la relación de la operación aritmética y el lenguaje en cuanto a agregar, juntar, perder, quitar, repartir, entre otras, lo que les genera confusión cuando hay que sumar o restar o cuando se multiplica o se divide. Es importante destacar que en conversaciones con profesionales de la enseñanza y en la experiencia que tengo como docente en educación primaria, se presume que una de las operaciones aritméticas donde los estudiantes presentan mayor dificultad es la multiplicación. A ellos se les dificulta comprender el concepto de multiplicación. No terminan de entender el papel que juega el multiplicador ni el multiplicando. Además, no reproducen los productos de la tabla de multiplicar. Poco visualizan que un número está compuesto por dos o más factores, entre otros. El aprender los productos de la multiplicación de manera memorística, sin ninguna relación numérica entre sí, se le vuelve al estudiante muy cuesta arriba, o por lo que terminan olvidando los resultados y confundiendo unos con otros. Quizás para algunos estudiantes que tienen éxito en las tareas matemáticas, este procedimiento no representa conflicto alguno, pero no todos logran entender de manera efectiva el proceso de multiplicación. De manera que para el caso de la multiplicación, Miranda y Gil Yario en 2001 comentan que los principales obstáculos para los estudiantes con dificultades de aprendizaje en matemática son la memorización de las tablas y el cálculo mental, ya que para recordar los productos de la tabla de multiplicar deben hacer uso de la memoria de trabajo y para el cálculo mental se deben apoyar en el lenguaje, la memoria de trabajo y la atención. En Venezuela, dentro de las aulas de clase se encuentran estudiantes con similares características, confundiendo frecuentemente estos alumnos con falta de interés, bien sea por desconocimiento de cuándo un niño tiene Down o por estrategias no acorde para estos estudiantes. Por lo que el propósito de este estudio fue describir la articulación del contenido de multiplicación de números naturales en el currículo del subsistema de educación primaria bolivariana, lo presente en los libros de texto que están en uso en los procesos de enseñanza, lo planificado e implementado por el docente y los logrados por los estudiantes que poseen DAN, además de develar la teoría didáctica que subyace durante este proceso de instrucción en educación primaria de los estudiantes con DAN.
Para esto se desarrolló una fundamentación teórica. En esta exposición solo se considera lo referente a los marcos teóricos donde se apoyó la investigación y la concepción de dificultades de aprendizaje en matemáticas. DAN. Los marcos teóricos en que se sustenta el trabajo son el análisis didáctico presentado por Gómez en el 2007 y el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática, EOS, propuesto por Godino, Batanero y Font, dado que ambos estudian los procesos didácticos matemáticos presentes en la clase de matemática. Al desarrollar las clases donde estaba presente el contenido de multiplicación de números naturales, se aplicaron estas dos herramientas teóricas diferentes como lo son el análisis didáctico y la configuración ontosemiótica. El análisis didáctico orienta al profesor en qué pensar en el momento de diseñar la clase de un tema matemático, es decir, el cómo organizar el contenido y de qué tareas matemáticas disponer en esa práctica. Para ello se vale de 4 análisis: análisis de contenido, análisis cognitivo, análisis de instrucción, análisis de actuación. Todo esto apoyado en los organizadores del currículo. Por su parte, el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática da pautas para conocer qué está pasando en la clase al desarrollar un tema de un contenido matemático, poniendo énfasis en los diversos tipos de objetos matemáticos, su naturaleza y su emergencia de las prácticas matemáticas. Godino, Wilhelmi, Blanco, Contreras, Jancom, 2016. Aunque en ambos marcos teóricos se encuentran diferencias importantes, en este estudio se parte de que existe una cierta complementariedad entre las nociones de análisis didáctico y los criterios de idoneidad didáctica, lo que permite hacer análisis cognitivo y epistémico más detallados del proceso de instrucción matemática y, en consecuencia, contribuir a la comprensión de los procesos didácticos matemáticos de la multiplicación de números naturales. Con respecto a la concepción de dificultades de aprendizaje en matemática, DAN, existen variados factores que van desde los procesos cognitivos, la naturaleza de la matemática y las actitudes que tiene hacia la matemática. Sin embargo, autores como Miranda en el 2005 señalan que las DAN están relacionadas con el funcionamiento poco eficaz de diferentes procesos cognitivos, como lo son memoria de trabajo, atención, organización visoespacial, lenguajes implicados en la solución de problemas, realización de cálculos y operar con números. Tomando en cuenta lo planteado por Seru, Klickerman y Hahn, citados en Moreno en 2011, Kulak, 1993, Miranda y Gil Yario en el 2011, González Pumarriega y Núñez en 1998, Cos en 1974, Hernández y Moreno en el 2001, González, Pienda y Álvarez en 1998, y a pesar de la diversidad de opiniones, estos autores concuerdan que las DAN se presentan en estudiantes que no poseen compromiso cognitivo ni déficit visual o auditivo y con una adecuada escolarización presentan serias dificultades al desarrollar la actividad matemática y están relacionadas con el funcionamiento poco eficaz del proceso cognitivo como la memoria de trabajo, la atención, organización visoespacial, lenguajes implicados en la solución de problemas, realización de cálculos y operaciones con números. Consideraciones metodológicas. La investigación se ubicó en un estudio de casos, enmarcadas dentro del paradigma cualitativo en la modalidad de investigación de campo de tipo descriptiva e interpretativa. Los sujetos de investigación lo conformaron 6 estudiantes con DAN, cursantes de segundo, tercero y cuarto grado de educación primaria de la Unidad Educativa Estatal Don Bernabé Planas, ubicadas en el estado Lara, al oeste de la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela. Los criterios de selección para los sujetos clave fueron: A. Estudiantes previamente identificados por los docentes y la investigadora como estudiantes con DAN. B. Estudiantes regulares en la institución donde se aplicó el estudio. C. Estudiantes que asistieron a todo el proceso de instrucción durante el desarrollo del contenido de multiplicación de números naturales. Y los criterios que se utilizaron para la selección de los estudiantes con DAN fueron: A.
una baja valoración del profesor sobre el rendimiento matemático y un rendimiento aceptable en otras materias. B. Estudiantes previamente identificados por el docente como alumnos con DAN. C. Se excluyen los estudiantes con deficiencias visuales o auditivas, problemas emocionales, discapacidad cognitiva por no pertenecer al interés de este estudio. Las técnicas de recopilación usadas fueron el cuestionario y la observación participante, y como instrumento se utilizaron grabaciones de audiovisuales, cuadernos de nota, pruebas de rendimiento académico y el cuestionario. Como herramienta de análisis se utilizó el análisis didáctico y el enfoque ontosemiótico y la teoría fundamentada. El análisis didáctico y el enfoque ontosemiótico sirvieron para describir la articulación entre el contenido de multiplicación de números naturales en el currículo, lo presente en los libros de texto de la colección bicentenaria, lo planificado por el docente, lo implementado por él y lo logrado por los estudiantes que poseen DAN. Y la teoría fundamentada se utilizó para develar la teoría didáctica que subyace durante el proceso de instrucción al abordar la multiplicación de números naturales en la educación primaria de los alumnos con DAN. Hallazgo. Cada uno de estos elementos anteriormente señalados se analizaron desde el análisis didáctico y desde el enfoque ontosemiótico, ubicándolos de acuerdo al significado de la herramienta de análisis como se observa en el siguiente cuadro. Se hizo necesario buscar un significado de referencia global para realizar la comparación de cada uno de ellos con respecto a ese significado, de manera tal que se tomó el libro número 5 de la serie Desarrollo del Pensamiento Matemático, escrita por Andoneghi en el 2005, que está dedicado al contenido de multiplicación y por considerarlo un texto muy completo en este tema. De allí se realizó el estudio de cada uno de los elementos nombrados anteriormente para cada grado y observar la articulación que hay entre ellos y valorar la idoneidad. Por ejemplo, en segundo grado se tomó el currículo y se hizo una descripción general, se buscaron las categorías del análisis de contenido, la configuración epistémica de referencia local, relacionando la estructura conceptual del análisis de contenido que se encuentra dentro del análisis didáctico con los conceptos, argumentos y propiedades de la configuración epistémica del enfoque ontosemiótico. Así también los sistemas de representación con el lenguaje y la fenomenología con las situaciones. Luego se trabajó con el libro de texto de la colección bicentenaria, se hizo una descripción general del libro, una descripción general de la lección donde aparece el tema de multiplicación, después se procedió al análisis de contenido de la lección de multiplicación y finalmente se elaboró la red de configuraciones epistémicas. En esta última se identificaron los objetos matemáticos de la lección relacionándolos con el análisis de contenido. Se construyeron las configuraciones epistémicas de la multiplicación dentro de la lección y las redes del significado pretendido del conocimiento de multiplicación que se desarrolla en la lección, decidiendo dividir el contenido de la lección en unidades de análisis para elaborar un análisis epistémico y así facilitar las referencias en la lección, formando configuraciones parciales y que conllevaron a configuraciones globales para finalmente tener una red de configuraciones epistémicas de la lección. En cuanto a las planificaciones realizadas para cada grado diseñadas por sus respectivos docentes, se realizó una descripción general de la planificación, se identificaron las categorías enmarcadas dentro del análisis cognitivo en la planificación, categorías enmarcadas dentro del análisis de instrucción en la planificación, con la finalidad de conocer cómo las profesoras organizaron el proceso de instrucción. Para ello se identifica en la planificación las tareas que propone cada uno de los docentes, es decir, el diseño, selección y secuencia de ella, y finalmente se realizó la configuración epistémica del significado pretendido de la planificación. El estudio del proceso de instrucción se apoyó en el análisis de actuación del análisis didáctico y la evaluación de la idoneidad didáctica del enfoque ontosemiótico. Para esto se comenzó describiendo de manera general el proceso de instrucción del contenido de multiplicación, para luego realizar la descripción de las tareas matemáticas presentes en el proceso de instrucción y finalmente evaluar las diferentes idoneidades didácticas. Con respecto a los estudiantes con DAN,
Se compararon los objetivos planteados con lo que sucedió en el aula de clase mientras se desarrollaba el contenido de multiplicación. Se caracterizó el aprendizaje para ver cuánto habían avanzado los estudiantes con DAN. Se identificaron los significados personales previos de los estudiantes con DAN. Se detectaron los conflictos semióticos de tipo semántico, los conflictos semióticos de tipo cognitivo y se evaluaron los aprendizajes logrados de los alumnos con DAN. Finalmente, se realizó la valoración de la idoneidad didáctica del proceso de instrucción del contenido de multiplicación. Para ello se identificaron la idoneidad epistémica, idoneidad cognitiva, idoneidad interaccional, idoneidad mediacional, idoneidad emocional e idoneidad ecológica. Por lo anterior se observa el poco acoplamiento entre el contenido de multiplicación en el currículo del subsistema de educación primaria bolivariana con lo que está presente en los libros de texto de la colección bicentenaria de segundo, tercero y cuarto grado, y que la coyuntura de estos con lo planificado por las docentes de segundo, tercero y cuarto grado y lo implementado por cada docente es muy pobre. Más aún, distan mucho de los contenidos de multiplicación logrados por los estudiantes que poseen DAN. La segunda parte del análisis de la información se centró en develar la teoría didáctica que subyace durante el proceso de instrucción de los estudiantes con DAN al abordar la multiplicación de números naturales de la educación primaria. Para ello se utilizó la teoría fundamentada definida por Strauss y Corbin en el 2002 como una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. Se procedió a realizar un microanálisis a las transcripciones de los procesos de instrucción de cada uno de los grados de educación primaria. Allí se identificaron las unidades de análisis agrupadas en su categoría para luego categorizarlas de manera inicial y codificarlas con la finalidad de resumir toda la información para generar un mayor entendimiento del material analizado. Luego, las categorías iniciales se agruparon de acuerdo a su relación en categorías más amplias. De allí se identificaron los procesos didácticos al abordar la multiplicación de números naturales en la educación primaria de los estudiantes con DAN, siendo esta la teoría didáctica que subyace durante el proceso de instrucción. Reflexiones finales. La articulación en educación primaria entre los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza de la multiplicación es muy pobre, lo cual conduce a cada uno de ellos camine en direcciones diferentes. Los estudiantes con DAN, al estar dentro del proceso de instrucción para la multiplicación de números naturales, son protagonistas de ciertos procesos didácticos que los ayudan a negociar las adversidades que les provocan su condición y algunas situaciones de conflicto que les presentan en el camino. Las dificultades que tienen que enfrentar los estudiantes con DAN no son solo de tipo cognitivo, sino también de tipo emocional y social. Algunos docentes marginan en sus clases a estos estudiantes. Para ellos no hay una planificación alterna y se vulneran sus tiempos de aprendizaje. El contenido de multiplicación de números naturales en el subsistema de educación primaria bolivariana precisa de unas rutas de aprendizaje que le ayuden tanto al docente como al alumno planificar el camino hacia un buen aprendizaje, tomando en cuenta los objetivos que se quieren lograr a largo plazo. Los marcos teóricos utilizados en esta investigación facilitaron una riqueza de información que sirve para pensar, planificar y organizar una buena enseñanza de la multiplicación de números naturales en el subsistema de educación primaria bolivariana, en particular para los estudiantes con DAN. En general, la teoría didáctica que subyace durante el proceso de instrucción al abordar la multiplicación de números naturales en la educación primaria de los estudiantes con DAN se ve reflejada en los procesos del conocimiento que van adquiriendo el estudiante. La interacción social con el entorno, con el docente y con sus padres, el desarrollo humano que tiene él como individuo y el espíritu que tenga para enfrentar cada situación que se le presenta. Todos estos procesos por los cuales pasan los estudiantes con DAN durante el proceso de instrucción del contenido de multiplicación de números naturales
Se denomina en este trabajo procesos académicos, procesos cognitivos, procesos sociales, procesos humanos y procesos espirituales. Muchas gracias por su atención.